Cordial saludo, queridos oyentes. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Gaspard Joupier, experto en Derecho Internacional Público. El día de hoy vamos a abordar el tema relacionado con la responsabilidad de los estados frente a la violación de los derechos humanos. Y para comenzar esta sesión quisiera empezar haciendo un par de preguntas para entrar en materia. En varias ocasiones he leído, doctor, y también he visto situaciones difíciles en las que los ciudadanos han visto peligrar sus derechos por culpa de estados e individuos sin empatía. Entonces, quisiéramos saber si son intocables estos estados y los individuos que los pueblan, o por el contrario, ¿hay forma de limitar, prevenir y castigar sus acciones dañinas? Bueno, primero que todo, tienen que saber que los estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las personas que se encuentren bajo su jurisdicción. En caso de que un estado viole los derechos humanos, puede ser considerado responsable a nivel internacional y a nivel nacional por la comisión de dichas violaciones. Entendiendo entonces que hay formas de castigar a los malhechores y de garantizar a los individuos sus derechos inalienables, ¿existe algún principio que justifique esto y quién será el encargado de su ejecución? Como se sabe, a nivel internacional, el principio de responsabilidad del Estado puede ser determinado por organismos y tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué hacen estos órganos? Y a nivel nacional, ¿existen medios para contrarrestar las violaciones de los derechos humanos? Estos organismos pueden investigar con la ayuda de comisiones que vienen a investigar directamente in situ, entrevistan a las víctimas y recogen un amplio abanico de fuentes y testimonios para construir un caso y probar las pruebas. El objetivo es saber si había o no violaciones de los derechos humanos y así determinar la responsabilidad del Estado por esos hechos. Por otro lado, a nivel nacional, los ciudadanos pueden recurrir a los tribunales nacionales para buscar justicia y reparación en caso de violaciones de derechos humanos. Los estados también pueden establecer mecanismos para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios agentes y pueden establecer leyes y políticas diseñadas para prevenir la comisión de violación de derechos humanos. Doctor, pero a pesar de todo, muchos estados no representan estos principios y sobre todo cuando los tribunales se pronuncian, los estados hacen su voluntad al fin y al cabo. Tenemos que reconocer y saber que los estados son los principales actores responsables de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los estados tienen la capacidad y el deber de establecer políticas, leyes y mecanismos institucionales para proteger los derechos de las personas. Cuando los estados no cumplen con esta responsabilidad, las violaciones de los derechos humanos pueden ocurrir. Totalmente de acuerdo, pero entendiendo que los estados son los principales sujetos del derecho internacional, ¿usted me podría decir de qué forma podrían adoptar estas violaciones de los derechos humanos los estados? Una de las formas más comunes en que los estados violan los derechos humanos es a través de la represión y la violencia estatal. Además de la violencia estatal directa, los estados también pueden ser responsables de violaciones de derechos humanos a través de políticas y prácticas discriminatorias. Estos tienen la responsabilidad de garantizar la igualdad y proteger a todas las personas contra cualquier forma de discriminación. Pero cuando las políticas y prácticas gubernamentales perpetúan la discriminación, el Estado es responsable de las violaciones resultantes. Entonces podríamos decir que es mejor prevenir que curar en estos casos, ¿verdad? Por supuesto, otro aspecto importante de la responsabilidad de los estados en la violación de los derechos humanos es su deber de prevenir y abordar las violaciones cometidas por actores no estatales. Si bien
los estados son los principales responsables de proteger los derechos humanos. También tienen la obligación de prevenir y responder a las violaciones cometidas por actores no estatales, como grupos armados, empresas privadas o individuos. Los estados deben establecer marcos legales y regulaciones efectivas, así como mecanismos de aplicación y sanción para evitar y abordar estas violaciones. Otra pregunta. ¿Existen medios concretos y eficaces a escala internacional para castigar a estos infractores? La responsabilidad de los estados también puede extenderse a nivel nacional. Los estados tienen obligaciones legales derivadas de tratados internacionales de derechos humanos y otras normas internacionales. Cuando un estado viola los derechos humanos, puede ser considerado responsable ante la comunidad internacional entera y sujeto a medidas de rendición de cuentas como sanciones o acciones legales internacionales. Hay una cosa que no entiendo. Estamos de acuerdo en que la sociedad internacional es considerada anárquica, donde la soberanía de los estados se coloca en un pedestal, permitiéndoles actuar relativamente como quieran, y a veces incluso en contra de la corriente del derecho internacional público. Así que, ¿cómo se puede responsabilizar a los estados por violaciones de derechos humanos y garantizar que actúan de acuerdo con los principios supremos de los derechos humanos? Sí, en efecto, existen diversas formas en las que se puede responsabilizar a los estados por violaciones de derechos humanos. Como por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir sentencias que ordenen reparaciones cuando existe una violación de derechos humanos para resarcir el daño ocasionado. Es importante destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la capacidad de supervisar el cumplimiento de estas sentencias por parte de los Estados miembros. Los delitos y crímenes suelen ser cometidos por agentes privados. ¿Son también responsables? ¿Se arriesgan a sanciones? Los estados pueden ser responsables por violaciones de derechos humanos cometidas por empresas multinacionales en su territorio. Es necesario seguir trabajando en la ampliación de los potenciales agresores más allá de los estados y en la responsabilidad de las empresas multinacionales en cuestiones, como el impacto medioambiental, la colaboración con regímenes dictatoriales o las nuevas formas de esclavitud también. ¿Nos podría usted ilustrar o mencionar otras formas en las que se pueda responsabilizar a los estados por violaciones de derechos humanos? Claro que sí, señor. En el ámbito del combate a la trata de personas es importante examinar las obligaciones de los estados susceptibles de generar su responsabilidad en materia de trata de personas. La jurisprudencia también es una área importante para analizar la responsabilidad internacional del Estado por violación de obligaciones en materia de protección de derechos humanos. Los estados son internacionalmente responsables por todo acto u omisión de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. Por otro lado, el control difuso de convencionalidad puede ser utilizado por el juez contencioso administrativo para el reconocimiento de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano. Este control se refiere a la obligación que tienen los jueces nacionales de interpretar y aplicar las disposiciones contenidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Gracias a usted y a toda esta información, empiezo a entender mucho mejor cómo funciona este sistema de responsabilidad internacional. Además, tengo entendido que usted se ha familiarizado con un caso en particular, con el caso de la República Democrática del Congo. ¿Podría contarnos algo más sobre la situación en el Congo? En efecto, sí, he tenido la oportunidad de investigar varios casos a profundidad y este es uno de ellos. La República Democrática de Congo es un hermoso país tropical, pero plagado de conflictos interétnicos, lucha de poder, violencia y pobreza.
Desde 1996, la República Democrática del Congo está en conflicto. De 1998 a 2003, la República Democrática del Congo fue escenario de lo que algunos llamaron la Primera Guerra Mundial o Continental de África. No lo sabían, ¿ok? De la que los medios de comunicación occidentales informaron muy poco al final. Después de 2003 hubo algunas treguas, pero como demuestra la toma en los últimos días de la ciudad de Goma por los rebeldes del M23, el conflicto sigue cobrándose víctimas. Hasta la fecha, el conflicto congoleño se ha cobrado más de 5 millones de vidas. La misión de la ONU, MONUSCO, parece casi impotente para detener la violencia y la comunidad internacional no está tan interesada en seguir interviniendo. ¿Y de qué manera la Corte Penal Internacional se ha pronunciado respecto a este caso? Debido a las numerosas masacres que tuvieron lugar durante este conflicto, finalmente se pidió a la Corte Penal Internacional que se pronunciara sobre la cuestión y abriera sus encuestas en junio de 2004. Los crímenes imputados son los siguientes: crímenes de guerra, como con alistamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años y su utilización para participar activamente en las hostilidades, asesinato e intento de asesinato, homicidio voluntario, ataque contra civiles, violación, esclavitud sexual de civiles, pillajes, desplazamientos de civiles, ataques contra bienes protegidos, destrucción de bienes privados, violación, esclavitud sexual, mutilación, tratos crueles, tortura, destrucción de bienes, pillaje y ultrajes contra la dignidad humana. Y también tenemos los crímenes de lesa humanidad, con el asesinato, intento de asesinato, tortura, violación, esclavitud sexual, actos inhumanos, persecución, traslado forzoso de población, ataque contra una población civil, destrucción de bienes y saqueo. Doctor, ¿estos delitos deberían consagrarse en la ley para que no vuelvan a repetirse? ¿Tienen estos un estatus especial para el derecho internacional público? Pues bien, estos delitos se consideran delitos de jus cogens. El jus cogens, del latín derecho vinculante, a menudo traducido como norma imperativa, se refiere a los principios de derecho que se consideran universales y superiores y que deben constituir la base de las normas imperativas de derecho internacional general. Estas normas están definidas en los artículos 53 y 64 del Convenio de Viena de 1969. Se trata de normas imperativas cuyo cumplimiento se exige más imperativamente que el de las normas obligatorias. Son normas de derecho internacional general con vocación universal. No cabe hablar de jus cogens regional. Son normas evolutivas también. Las normas de jus cogens no solo imponen principios durante la negociación de los tratados, sino que también cuestionan los tratados que eran válidos cuando entraron en vigor. Son normas aceptadas y reconocidas como jus cogens por la comunidad internacional de estados en su conjunto, y tiene al final un carácter consuetudinario. Del mismo modo, un concepto jurídico muy cercano al jus cogens, el principio de erga omnes, debería desarrollarse con el objetivo de defender los derechos humanos. Erga omnes es una expresión latina utilizada en derecho que significa con respecto a todos. Significa que una resolución judicial tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, oponible a todos, y no solo a las partes implicadas, lo que se conoce como efecto inter partes. Por tanto, el término se opone, por ejemplo, a una obligación contractual que solo vincula a los firmantes del contrato,
Este principio permitiría, por tanto, hacer obligatorios determinados principios y normas para los estados que no hayan aceptado la Convención de Viena que promueve las normas de Jus Cogens. Lo que yo no entiendo es que si estas normas son universales, supremas y aceptadas por todos, ¿por qué siguen produciéndose estos crímenes? Tradicionalmente se ha considerado que el derecho internacional se caracteriza por una cierta horizontalidad por parte de todos los actores, en particular de los estados que gozan de igual soberanía, pero también horizontalidad en las normas que rigen las relaciones entre los estados. Este aspecto horizontal del derecho internacional desempeña un papel importante en la ineficacia y, sobre todo, en la preponderancia de los estados en la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, estos diferentes elementos constituyen su esencia misma. Poco a poco, pienso que asistiremos a la introducción de ciertas nociones de valores que definen la idea de voluntad de humanidad en el orden jurídico internacional. La idea de una comunidad de intereses por encima de todos los intereses egoístas de los estados. Esta idea introducirá en el derecho internacional, entre otras cosas, las normas imperativas de Jus Cogens y las obligaciones erga omnes. Gracias por estas aclaraciones, doctor. Pero yo quisiera que volviéramos a tocar el tema de la República Democrática del Congo y las violaciones de los derechos humanos que se han producido en este caso en particular. Quisiera saber si se ha logrado apartar a los culpables, si los culpables han pagado sus crímenes y si se ha indemnizado a los civiles afectados. Sí, claro, a pesar de todos los obstáculos encontrados, varios hombres dignatarios fueron inculpados por esos crímenes. Primero tenemos Thomas Lubanga, quien participó activamente en el alistamiento y reclutamiento de niños menores de 15 años y en su participación activa en las hostilidades. Fue condenado a 14 años de prisión y se inició en un procedimiento de reparación para las víctimas. Después tenemos Germain Katanga. Fue cómplice de crímenes contra la humanidad y de 4 cargos de crímenes de guerra: saqueo, asesinato, ataques contra la población civil, grosso modo, y fue condenado a 12 años de prisión en 2014 por actos que datan de 2003. Y finalmente uno muy conocido es Bosco Ntaganda, culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Ituri, una región de la República de Congo entre 2002 y 2003, y fue condenado a 30 años de prisión en 2021. Las reparaciones pueden adoptar muchas formas. En este caso, el gobierno congoleño ha pagado, por ejemplo, $28 millones a 3.300 víctimas de estos crímenes de guerra. Y para concluir rápidamente, podemos decir que existen diversas formas en las que se puede responsabilizar a los estados por violaciones de derechos humanos. Es necesario seguir trabajando en el fortalecimiento del sistema internacional y nacional para garantizar que se respeten estos derechos y se tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar las violaciones a los mismos. Bueno, con esto podemos concluir satisfactoriamente nuestro episodio, agradeciéndole al Dr. Gaspar por la compañía y por compartir estos conocimientos y acercarnos a cómo es la responsabilidad del Estado frente a la violación de los derechos humanos, y agradecerle además a todos nuestros oyentes por haber estado en sintonía, y nos vemos la próxima semana con una nueva sesión.